Hola, ¿cómo estás? Buen día, gracias por estar en esta charla, dispuesto a escucharte y sobre todo también hacer una antesala. También les cuento a los compañeros que la próxima semana, 5 de agosto, va a estar la Defensoría del Público realizando su audiencia en el NOA, ¿no? Así que también nos puedes también contar un poquito sobre esto, ¿no? Sobre el derecho a la comunicación. Bueno, muy bien. Si te parece, cuando vos me digas, empezamos. Sí, te escuchamos. Bueno, antes que nada quiero agradecerle a los compañeros de Jujuy por la invitación a la Defensoría a participar en esta actividad. Mandar los saludos de Miriam Lewin, que por haber tenido un compromiso previo, ella no pudo estar presente y me delegó la tarea de poder compartir con ustedes algunas líneas de pensamiento y del porqué de un organismo como la Defensoría y la problemática actual de este derecho a la comunicación en la sociedad argentina. Como decía bien Mariana, el 4 o 5 de agosto se van a realizar las audiencias públicas, la segunda que se va a realizar este año es la audiencia pública del NOA, y están todos invitados a poder anotarse entrando a la página de la Defensoría. Es un formulario muy sencillo y la función de estas audiencias públicas es poder encontrar en todos los habitantes, en todos los ciudadanos que son audiencias de los medios masivos de comunicación, su voluntad de plantear sus propios intereses, perspectivas, críticas y generar insumos que también a nosotros nos permitan elaborar y proponer políticas públicas para todo el sector audiovisual. Ustedes saben que por la ley sancionada el 10 de octubre del año 2009, la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, se creó la Defensoría de las Audiencias. Es un organismo, en el caso del sistema de medios en la Argentina, fue una ruptura de paradigma pensar que podía haber un organismo público que depende del Congreso de la Nación, es decir, que es un organismo que su principal función no tiene que ver con su forma dentro de la estructura de la administración pública del Estado Nacional, sino que es en ese sentido un ente de tipo autónomo, cuya principal función es representar los derechos del público, de las audiencias. En ese sentido, como parte de sus funciones y obligaciones, es generar un intercambio, un enriquecimiento, que no solo pasa por recibir los reclamos y las denuncias de las audiencias, cosa que se genera permanentemente frente a determinados contenidos que pueden lesionar de diferentes formas a las audiencias, a todos y cada uno de las personas que forman parte de las audiencias, sino que además de eso tiene una función prioritariamente pedagógica, poder dar a conocer, entender cuáles son nuestros derechos en tanto nuestra ciudadanía comunicacional, y en tanto tener conocimiento sobre esos derechos, poder ejercerlos tanto como audiencia, también como la voluntad de construir un escenario muy diverso de actores que sean emisores y que reclamen su derecho a emisión allí donde el territorio nacional los encuentra, demandando una reformulación de lo que sería el plan técnico y la incorporación de múltiples voces, y no solo aquellos que tienen por delante una lógica, un criterio centralmente mercantil o económico. Esa fue la ruptura del paradigma que significó la ley el 10 de octubre del año 2009, ¿no? La Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Pensar a la comunicación como un derecho humano fundamental. Y en ese sentido, yo quería ordenar un poco la charla de hoy, en donde nos plantearon ahí hacer un cruce que tiene que ver con este derecho a la comunicación y también con un concepto que se ha puesto muy sobre la agenda pública como una herramienta absolutamente útil y necesaria en los últimos 20 años a nivel internacional, en América Latina, y a partir del año 2006
en tanto ley en la Argentina, aunque tiene un decreto que lo precede del año 2003, que es la herramienta del acceso a la información pública. En ese sentido, yo quiero partir de hacer un recorrido. Dijimos, la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual define a la comunicación, no como una mercancía, no como un bien que tiene que ver con el interés mercantil de unos pocos, sino que se basa en el paradigma de la comunicación como un derecho humano fundamental. Y eso nos lleva a hacer un primer abordaje en torno a cómo se produce en la evolución, en esta disputa por la conquista de derechos, la conceptualización de los derechos humanos, y dentro de los derechos humanos, este derecho a la comunicación. ¿Y qué implica en este contexto tecnológico actual los alcances de ese derecho a la comunicación? Uno podría ir atrás en el tiempo para pensar cuándo surge la idea de los derechos humanos. Y uno podría ir hacia muchos siglos antes de Cristo y ya plantear que en algunas civilizaciones había planteos sobre esta idea de la dignidad del humano, pero lo cierto que la historia, particularmente la historia que nosotros aprendimos, que es esta historia eurocéntrica, occidental, nos demuestra de que el salto y la ruptura cualitativa que implicó una conquista de derechos de los sectores sociales, podemos decir mayoritarios, se da recién a partir de lo que fue la Revolución Francesa. Y en ese primer ciclo, que se va a dar allá por el siglo XIX, en donde esa disputa por la conquista de derechos va a estar centrada en lo que las constituciones liberales dan cuenta de esa primera generación de derechos, los derechos civiles y políticos. Lo cierto es que esa conquista, esa idea de que todas las personas, los hombres, las mujeres, en esta etapa actual ya inclusive traspasamos esas barreras, tienen los mismos derechos, los mismos y fundamentales derechos. Pero en un proceso de conquista de esos derechos, la historia rápidamente demostró que no solo eran esos derechos de primera generación lo que daban cuenta de una dignidad humana. ¿Por qué? Porque empieza a haber, producto de la dinámica de la producción y la lógica del sistema capitalista, situaciones que muy claramente determinan en las sociedades que vastos sectores de quienes componen las mayorías viven en condiciones de absoluta indignidad. Y eso va a llevar a todo un proceso de acumulación de fuerzas, de organización, de disputa, en el plano sindical, en el plano político, que deriva y que se cristaliza en dos constituciones a inicio del siglo XX que tienen que ver con ese segundo momento o esa segunda irrupción de conquista de derechos, que son los derechos sociales, económicos y culturales. En el caso de nuestra propia legislación, en términos históricos, la Constitución de 1853 da cuenta de ese primer estadio de los derechos civiles y políticos. Va a ser la reforma constitucional del año 1949, bajo el primer gobierno de Juan Domingo Perón, que se cristaliza una constitución que va a dar cuenta de la inclusión de todos esos derechos políticos, pero también los derechos económicos, sociales y culturales. Pero el concepto de derechos humanos va a llegar a formar parte de una agenda común, de una forma de entender la relación con los otros, como producto de lo que había sido, en términos de horror, en términos de abismo de la raza humana, la experiencia de la Segunda Guerra Mundial.
¿Por qué? Porque no solo los millones y millones de víctimas, no solo en los frentes militares, sino las víctimas civiles, producto de los bombardeos en las ciudades, pero también frente a esa maquinaria estatal destinada a eliminar al otro, que fueron los campos de concentración y de exterminio. Eso va a llevar a que a fin de esa Segunda Guerra Mundial, aún dentro de los años en que se estaba desarrollando, se repensara un nuevo orden mundial, una nueva forma de estructuración de las relaciones internacionales, en donde había un tipo de interés prioritario que va a poner en cuestión algo que había sido firmado allá en el siglo XVII, llamada la Paz de Westfalia. La Paz de Westfalia fue un acuerdo en un ciclo de permanentes guerras religiosas, a través del cual se cristaliza el concepto y la idea de la soberanía del Estado nacional. El Estado, dentro de las fronteras reconocidas por los otros, establece un régimen legal, jurídico, que va a generar las condiciones para las interacciones de su sociedad adentro de ese territorio nacional. Pero producto de lo que había significado la barbarie de esa Segunda Guerra Mundial, que se cierra con 2 bombas atómicas y en un instante la pérdida de miles y miles de vidas, se había llegado a un acuerdo por el cual se comenzaba a derribar de alguna forma esta idea de una soberanía nacional donde se podía establecer de manera discrecional la forma del trato hacia el otro, hacia las personas. ¿Por qué? Porque es el espíritu de lo que se sanciona el 10 de diciembre de 1948, la resolución 245, anexo 13, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se va a establecer en esos 28 artículos que componen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, más 2 artículos de forma, se va a establecer un piso de dignidad para todas las personas. Y esa dignidad humana es una dignidad que expande más allá de esos territorios nacionales, más allá de las propias creencias y culturas, porque son derechos universales, inalienables, progresivos, que hacen de la persona su derecho a vivir en este mundo con una dignidad. No podía haber condiciones para establecer situaciones de discriminación por sexo, raza, religión, etnia. No podía haber esclavitud, no puede haber tortura, no puede haber innumerables condiciones que implican que los hombres, las mujeres, todas, todes, tenemos que ser tratados en base a un común de respeto mínimo que nos hace el hecho mismo de ser persona humana. Aún hoy ya empieza a discutirse algunas otras cosas que van más allá de la persona humana, pero vamos a restringirnos a nuestro tema. Dentro de ese conjunto del articulado aparece en el artículo 18 y en el artículo 19 lo que va a habilitar este concepto y esta forma de pensar hoy el derecho a la comunicación. En el artículo 18 establece la idea, el principio de que todos tenemos libertad de pensamiento, de religión, de expresión. Y el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos va a definir en ese momento histórico lo que se va a denominar el derecho a la información.
y que hoy nosotros reconceptualizamos con el criterio del derecho a la comunicación. Toda persona tiene derecho, va a decir ese artículo 19, a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas sin ser perseguidos a causa de ello, sin restricción de frontera, por todo tipo de soporte, aún los que en 1948 eran inimaginables, como puede ser Internet y las plataformas que tan usuales hoy en día. Toda persona. Pero acá, y esto me gustaría aclararlo porque lo vamos a retomar más adelante, nos habla de un derecho que tiene un carácter que puede ser de doble vía, porque al censurar a una persona y no poder ejercer su derecho a difundir sus ideas, opiniones, no solo el blanco de la censura es ese sujeto, es ese individuo, sino que es el colectivo, la comunidad, que pierde la posibilidad de acceder a esa perspectiva, a esa mirada sobre los acontecimientos, sobre la realidad. Por lo tanto, es un derecho individual y colectivo, pero que hoy, dando un paso más, ya no lo pensamos en términos de esa lógica de la información, una lógica que nos remite a una dinámica un tanto vertical de quien posee información hacia quien no, y se lo da, y se lo proyecta, y lo ilumina, sino que avanzamos a una idea más compleja, a una idea más interactiva, más enriquecedora, que es el derecho a la comunicación. Porque no es solo la transmisión de información, sino ese complejo entramado. Cuestiones que las carreras de comunicación estudian hace muchísimos años, que vienen desde las viejas teorías de la Mass Communication Research y que han tenido aportes muy enriquecedores de distintas corrientes de estudios, que entiende que en ese complejo proceso comunicacional convive un conjunto de niveles, un conjunto de aportes que hacen que aquello que circula se comprenda dentro de un marco, dentro de un clima, dentro de una forma de percibir. Y por lo tanto, la idea del derecho a la comunicación lo que nos va a llevar es a esa condición de la interacción, a ese corrimiento del lugar de la pasividad del receptor, para pensarlo también de una forma activa, a un intercambio y a la posibilidad de que en ese intercambio se enriquezca la producción del sentido. El derecho a la comunicación, entendido como un derecho humano fundamental, nos habla de esa condición cualitativa en la cual un derecho individual y colectivo produce al interior de una dinámica social, de una formación social, las formas de poder producir intercambios que produzcan sentidos, que construyan las condiciones para que esas sociedades puedan ir orientando su proyecto de vida en común de forma más enriquecedora, de forma más democrática, y como dijimos antes, en tanto derechos humanos fundamentales, de forma progresiva, porque no hay derechos que pueden darse y otros no, porque si no se produce un avance en esos derechos económicos, sociales, culturales, la mera formulación y existencia de esos otros derechos, la libertad de expresión, el derecho al voto, el derecho a representar y ser representado en el vacío,
tienden a configurar sociedades que, como las que nos toca vivir, suelen ser profundamente asimétricas, profundamente injustas, profundamente inequitativas. Y estábamos hablando de lo comunicacional, pero no solo hablamos de lo comunicacional. Porque en esta construcción del sentido, en esta formación de la subjetividad, en este contexto actual, donde ya no solo hablamos de los medios de comunicación, de esos medios de comunicación tradicionales que era la prensa gráfica, la radio, la televisión, sino que esta propia charla está mediatizada por una plataforma, por un determinado sistema. Toda nuestra vida está atravesada por estas mediatizaciones y muchas de las decisiones, muchas de las formas de pensar, de entender, de comprender, de vincularnos con los otros, se construyen, se producen en este intercambio, en donde los medios de comunicación hegemónicos tienen un peso aún hoy determinante, pero que también fluye en aquello que llamamos las redes sociales, en aquello que se dice muy rápidamente en 180 caracteres, en aquello que impone determinadas condiciones en lo que hoy se gusta llamar la conversación social. Dijimos, en esta charla íbamos a hablar de qué implica, o íbamos a tratar de reflexionar, de qué implica hoy el concepto del derecho humano a la comunicación. Y hoy no podemos pensar en ese derecho humano a la comunicación sin tomar nuevas dimensiones problemáticas, sin pensar cómo funcionan las plataformas, cómo las plataformas se apropian de un conjunto de datos que son de las personas y a partir de esos datos no solo construyen perfiles de consumidores, y hay que ver hasta dónde ese derecho les da a esas plataformas la posibilidad de generar esos perfiles, sino que construyen climas sociales, construyen formas de interpelar a todos y cada uno en ese lugar aislado e individual que es la relación con la pantalla. Y construyen formas, no de esa idea rudimentaria de la manipulación, formas muy complejas de imponer formatos de pensamiento y de relación para con los otros, en donde el miedo, en donde el aislamiento, en donde la caracterización negativa, la construcción de los discursos del odio, lo que hacen en realidad es degradar hoy nuestra vida común, nuestra democracia. Y un poco para ir cerrando alguna de estas ideas, la ley del año 2009, del 10 de octubre del 2009, la ley de servicio de comunicación audiovisual, que impone este nuevo paradigma, que es pensar a la comunicación como un derecho humano, ponía en cuestión las formas de concentración de la propiedad en el terreno de los medios audiovisuales. Y podríamos proyectar eso hoy para el conjunto del complejo infocomunicacional, porque no es muy distinta la concentración en los 5 grandes, Google, Facebook, Amazon, no es muy distinta esa concentración a escala mundial. Pero ¿por qué cuestionar la concentración? ¿Por qué cuestionar la primacía de esos medios hegemónicos? Porque monopolio, oligopolio, hay una agenda escrita
por muy pocos que se impone como lo propio de la subjetividad de las mayorías. Y hay grupos intensos que, mediados también por la lógica de lucro, construyen climas en las redes sociales, estigmatizando, estableciendo qué puede ser dicho y cómo puede ser dicho. Y en ese complejo entramado siguen siendo esos medios hegemónicos centrales. Porque no es verdad que las fake news, que esas formas estigmatizantes de las redes funcionen por fuera de las formas de imposición de las agendas de esos medios hegemónicos. Existe un flujo continuo entre las formas de estigmatizar políticas públicas, representantes políticos populares y esas otras formas que se dan en las discusiones de ese mundo digital. ¿Cómo nos planteamos hoy estos problemas para seguir pensando ese derecho a la comunicación, que es un derecho humano y que esos derechos humanos, yo mencioné la Declaración Universal del año 48, podría sumar la sanción de los pactos del año 1966, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana de los Derechos de los Derechos Humanos, todos aquellos que dan cuenta de que un sujeto, un individuo, una persona tiene derecho a vivir en condiciones de dignidad. ¿Cómo hacemos que eso valga hoy para nuestra sociedad? Atravesando una pandemia, en un escenario electoral de disputa de sentidos, de construcción de proyectos de sociedad. Y sin duda, frente a esos desafíos, la única orientación o una de las pocas ideas que pueden fluir en cómo afrontar estos desafíos es generando más democracia. ¿Y cómo se genera más democracia en ese plano del derecho a la comunicación? Más democracia se genera cuando no hay un escenario comunicacional asimétrico como el que existe hoy en día. Cuando no son 5 o 6 periodistas del mainstream que empiezan desde los fines de semana en las editoriales de los diarios, en las noches de los canales de noticias, a imponer no solo los temas, sino cómo se abordan esos temas. Y a imponer las formas del condicionamiento del debate democrático. ¿Y cómo se rompe eso? Con lo que tuvo como voluntad la ley, que es una norma, pero que a esa norma se la complementa con una política. Y esa política tiene que ir de la mano de un proyecto social. Y por lo tanto, si tenemos un proyecto social, democrático, inclusivo, en donde todos y cada uno tenemos derechos como ciudadanos a vivir en condiciones dignas, también tenemos derecho a encontrar en el conjunto de la circulación de las informaciones, las ideas, las opiniones, muchas más voces. Y voces que no disputen en un escenario, como le gusta decir a cierto opinador político hoy en los últimos años, de cancha inclinada y de cancha tan inclinada. Porque hoy ese escenario infocomunicacional vinculado a las telecomunicaciones en la Argentina está mucho más inclinado que el 10 de octubre del 2009. Y lo está porque durante los 4 años
del gobierno, de lo que entonces se llamó la Alianza Cambiemos, se dio un conjunto de acciones políticas, normativas, autorizaciones y formas de favorecer a que el escenario comunicacional esté todavía más concentrado. Tanto en los medios audiovisuales, tanto en los principales temas de la agenda, como en el manejo hoy de las infraestructuras, que es la forma que tenemos, y más durante la pandemia, de relacionarnos. Hoy hay un gran actor hegemónico, que como todos sabemos es el grupo Clarín, que incorporó a la empresa Telecom y que tiene a disposición datos, perfiles, formas de estudiar a la sociedad. Y parece que estuviera bien que eso esté en manos de lo privado y se cuestiona cuando el Estado quiere intervenir. Y se construyen esas formas de mirada sobre el Estado, esa forma de estigmatización sobre los liderazgos populares, en donde cualquier intervención en estas discusiones termina siendo caracterizado de autocracias. Parece que pasó de moda la palabra populista y ahora nos traen la palabra autocracia. Cuando no hay mayor forma de sumisión que hoy ejerce ese capital privado sobre el conjunto de la ciudadanía. Nuevamente, ¿cómo romper esto? Con más democracia, con más estados, con más políticas públicas universales e inclusivas. Y acá hago una última referencia, porque si hay un Estado, si hay leyes, si hay un sistema legal, también sabemos que hay otros poderes. Y hubo un decreto, el 690, que establecía condiciones de servicio público para las telecomunicaciones y que en este escenario de la pandemia que nos hace vital la vinculación mediante estas mediatizaciones, el poder acceder para poder trabajar, para poder interactuar, para poder estar con el otro, una de las condiciones que ponía ese decreto era que el Estado tenía la potestad para regular la política tarifaria. El lawfare existe hace mucho. Tal vez la ley de servicio de comunicación audiovisual fue la primera víctima del lawfare, ¿no? Esa política de judicialización, pero no de la judicialización en la idea abstracta de justicia, sino metele escrito acá para que te salga tal juez, para que te salga la cautelar. La ley de servicio de comunicación audiovisual, durante sus años de vigencia hasta el 10 de diciembre de 2015, que a través de los decretos Macri la vació, no tuvo un solo día en donde no fuera atacada por ese mecanismo de ese complejo entramado comunicacional, judicial. Lo mismo pasa hoy en día con el decreto 690. Entonces, más democracia, más Estado y una discusión. ¿Quién tiene la soberanía para establecer el orden? En el terreno de los derechos humanos, la soberanía es porosa, porque hay algo que está por arriba, que es la condición humana que hace que todos tengamos derechos y que el Estado tenga que asumir, no solo respetarlos, sino protegerlos y progresivamente tratar de conquistarlos. Y en el terreno de este derecho a la comunicación, un orden donde si un Estado define una política universal inclusiva, no sean unos pocos, a través de sus mecanismos, a través de su poder fáctico, a través de su llegada a la incidencia sobre el Poder Judicial, que doble la mano de ese Estado. Y para eso, la única receta
es acumular fuerza política para que ese Estado, ese proyecto de sociedad, no sea degradado, no sea debilitado por los intereses de unos pocos. Hasta acá quedo abierto al intercambio. Muchas gracias, Glenn. Muchas gracias, Glenn. Bueno, y muy interesante tu recorrido. Y también, bueno, recordarle a todos los que están viendo este encuentro que Glenn representa precisamente a la Defensoría del Público, y esto implica, bueno, un organismo que defiende precisamente este derecho de la población a la comunicación en un contexto, bueno, complejo, como el que describiste, Glenn, con mucha claridad. Así que te damos las gracias. De todos modos, te invitamos, por supuesto, a quedarte porque seguramente después va a haber algunas preguntas. Y le damos la bienvenida a Andrés Salari. Andrés entró hace un ratito, ¿estás por allí? A ver, Andrés Ahí voy. Periodista, documentalista argentino, analista internacional. Hola, ¿y me escuchan? Hola Andrés, te escuchamos perfecto. Bueno, bienvenido a este encuentro, a esta presentación de nuestra cooperativa de Periodistas Unidos Autoconvocados de Jujuy. Y bueno, te dejamos el espacio para que nos des tus reflexiones. Nuestro tema es periodismo responsable y ciudadanía alerta, que tiene que ver con, bueno, este contexto en el que vivimos, en el cual estamos muchas veces en medio de panoramas complejos, confusos, ¿no? Y en confusiones que son alimentadas también desde ciertas usinas. Y desde tu experiencia de trabajo cotidiano y también tu conocimiento de la situación regional, nos parece muy interesante escuchar tus reflexiones, así que te dejamos la palabra. Gracias, Andrés, de nuevo por estar acá. Bueno, muchas gracias por la invitación. Les deseo que tengan éxito en este nuevo emprendimiento que se da en un marco muy, muy complejo y muy polarizado en la comunicación. Yo voy a basarme en algunos ejemplos que fui recogiendo. Voy a hacer una presentación bastante práctica, espero. A mí me llama, desde algunos años, siento que de alguna manera los grandes medios de comunicación, y ahora en los últimos tal vez 5 o 6 años, con una preeminencia muy fuerte también a través de las redes sociales, se implementan ciertas campañas que yo digo que tienen el poder de teledirigir nuestra indignación, ¿no? Como que las clases dominantes a través de sus medios de comunicación eligen a quienes transforman en indeseables en cada una de nuestras sociedades, ¿no? Y se producen esas campañas con parámetros muy similares. Y me parece que estamos viviendo una especie de operación psicológica permanente sobre nuestras sociedades. Esto me parece un fenómeno nuevo. Siempre hubo operaciones psicológicas, generalmente ligadas a situaciones bélicas en toda la historia de la humanidad, ¿no? Esto se fue perfeccionando por ahí en el siglo XX, ya de manera más metódica o con medios de comunicación masivos que plantearon esto desde un lugar diferente. Se perfeccionó mucho durante la Segunda Guerra Mundial. Yo trabajo bastante este tema y quisiera citar alguna definición de operación psicológica para que por ahí graficar porque me parece muy, muy sintomático de la situación que estamos viviendo, y ya no dentro de un conflicto bélico, sino de un conflicto permanente que de alguna manera es bélico, pero se trata de, o lo vemos permanentemente ahora en la intención de direccionar a la opinión pública. Entonces, está sucediendo esto, vivimos dentro de una operación psicológica. Dice así la definición, la voy a leer.
Una operación psicológica se trata de empleo planificado de la propaganda orientado a direccionar conductas en la búsqueda de objetivos de control social, político o militar. Se proponen alterar opiniones, sentimientos y actitudes. Ay, me estoy quedando sin batería, perdón. Y tiene la finalidad de socavar la voluntad y producir un cambio emocional en nuestras percepciones. Si lo aplicamos a... Después hay un tema que surge de esto también, que lo vamos a ver si lo podemos charlar un ratito más adelante. Espera que me tengo que conectar... Perdón, pero me tengo que conectar a... Te esperamos, Andrés, no hay problema. Tomate el tiempo que necesites. Le recordamos a la audiencia, estamos en la presentación de nuestra cooperativa Periodistas Unidos Autoconvocados de Jujuy. El tema de este encuentro es periodismo responsable y ciudadanías alertas. Y estamos ahora escuchando a Andrés Salari, colega documentalista también, con mucha experiencia en lo que es cobertura de la información en la región, en América Latina, y creo que ya estás en condiciones de continuar. Ahí estoy, creo. Perfecto, Andrés. Cambiamos el planito. Bárbaro. Bueno, algunas de las operaciones masivas de las últimas décadas que generaron estos cambios de conducta, estos direccionamientos, esta intención de controlar socialmente a nuestros países y a nuestros pueblos. La Guerra del Golfo, inicios de los 90, es un caso muy particular. Saddam Hussein lleva adelante una invasión a Kuwait, que era un país sobre el que ellos reclamaban soberanía históricamente, y Estados Unidos había utilizado en realidad a Saddam Hussein en los años anteriores para combatir a la revolución iraní, y Estados Unidos decide atacar a Saddam Hussein. Tenían que convencer a la población de la necesidad de este accionar y contrataron a una empresa de marketing para hacerlo. Esta empresa contrató a su vez o preparó a algunos testigos que se presentaron ante el Congreso de Estados Unidos, y una de las personas que se presentó ahí era una supuesta enfermera que había visto un caso muy resonado, seguramente quienes pertenezcan a nuestra generación o sean más grandes lo podrán recordar, que era una niña que había sido enfermera en un hospital de Kuwait donde habían entrado las tropas de Saddam Hussein y habían sacado a unos bebés que estaban en las incubadoras y los habían dejado morir en el frío suelo de aquel hospital kuwaití. Bueno, la opinión pública se indignó, estadounidense y global, ante estos hechos. La chica se puso a llorar, hizo una presentación muy sentida, y resultó ser que la niña en realidad no era enfermera, era la hija del embajador de Kuwait en Estados Unidos, una chica adolescente. Después de eso hubo apariciones en la televisión, discusiones en el Senado de Estados Unidos en las que se refirió de manera directa a este caso. Igual lo hizo el presidente de entonces, George Bush, diciendo que entre las brutales atrocidades del dictador Saddam Hussein estaban estas víctimas que habían sido sacadas de sus incubadoras. Con esta acción, con esta operación psicológica, nos convencieron a muchos de las atrocidades de Saddam Hussein, no solo en Estados Unidos y en el mundo, y de esa manera se pudo justificar, condiccionar, como dice el manual de la operación psicológica que comentábamos, alterar opiniones, sentimientos y actitudes. Con esa operación falsa se pudo justificar la invasión a Irak. En el 2003 volvieron a hacer algo similar con las famosas armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, que era un montaje. Incluso, de nuevo, ahí les recomiendo, si pueden ver la película Vice, que es la película de Richard Cheney, el vicepresidente de George Bush, el hijo, que es muy impresionante, y ahí muestra bien cómo montaron toda esa campaña de opinión pública para que todos estemos convencidos de la necesidad imperiosa, todos no, pero sectores mayoritarios de la población,
acerca de la necesidad imperiosa de invadir Irak. Obviamente las armas de destrucción masiva no existían. Saddam Hussein incluso había sido desarmado durante todos aquellos años con un seguimiento muy cercano de Naciones Unidas. Bueno, ese es otro caso muy llamativo. Después les quisiera nombrar el caso de Libia, ya durante el fin de la primera década o en el año 2010, donde dijeron que Gaddafi había bombardeado la ciudad de Bengasi, es la segunda ciudad más importante de Libia, y había asesinado a sangre fría a la sociedad civil. De nuevo hicieron sus presentaciones a través de los medios masivos de comunicación. Hillary Clinton, entonces canciller de Estados Unidos o secretaria de Estado, dijo que Muammar Gaddafi había perdido la legitimidad para gobernar y fue bombardeado el país, se financió una serie de terroristas y Gaddafi no fue derrocado, fue linchado por una turba de terroristas bien financiados por Estados Unidos y alguna monarquía árabe. Acá parece claro, podemos decir, bueno, son líderes oscuros, ¿no?, de países lejanos, realmente tenían improntas dictatoriales fuertes, pero hay una intención sistemática por atacar la legitimidad de estos líderes, y ahí me quedo con las operaciones psicológicas direccionadas a atacar la legitimidad de nuestros líderes, porque eso que vimos contra Saddam Hussein o contra Muammar Gaddafi, lo vamos a ver en los años siguientes sobre nuestros líderes suramericanos, ya identificados con los procesos de cambio, con el socialismo del siglo XXI, con cualquier tipo de proceso nacional y popular o contrahegemónico que tenga voluntades mayoritarias en nuestras sociedades. Yo investigué mucho el caso, viví 10 años en Bolivia, vi muy de cerca el caso de Evo Morales, y este ataque a la legitimidad de estos líderes ha sido sistemática, y creo que en general no tomamos dimensión, por lo menos yo por ahí tomo la dimensión de lo que sucedió cuando investigo los fenómenos de manera puntual. Después pasa todo como en una lógica que parece que estamos dentro de cierta normalidad, o por la misma capacidad de influencia que tienen estos grandes medios y su posibilidad de instalarse hegemónicamente no nos permite por ahí dimensionar el alcance de estas campañas. En el caso de Evo Morales, por ejemplo, que yo lo viví muy de cerca, llegué a Bolivia, por ejemplo, en 2008, y había un conflicto separatista, como todos sabrán allá. Me acuerdo en un incidente, incendiaron un negocio de la hermana de Evo Morales en la ciudad de Cobija, ahí en el norte, en la frontera de Bolivia y Brasil. Fue una turba y saqueó el negocio, lo incendió, y el titular de un medio, entonces La Razón, que era propiedad del grupo Prisa, mencionó que puso en su titular que la hermana de Evo Morales era una acaudalada comerciante en la ciudad de Cobija, como si fuera un caso de corrupción casi, ¿no? La hermana de Evo Morales tiene mucho dinero y tiene negocios en Cobija, en vez de resaltar que había una turba de ciudadanos que le habían ido a incendiar su local. Y estos casos de manipulación y de demonización en contra de Evo Morales y de su núcleo de poder eran sistemáticos y recurrentes. En el año 2016 hubo un caso también muy resonado en Bolivia, que fue el de Gabriela Zapata, un periodista muy ligado a la Embajada de Estados Unidos, que lanza una denuncia 3 semanas antes del referéndum en el que se debería elegir si Evo Morales podía ser reelecto nuevamente. Y sale este periodista con mucha influencia en Santa Cruz diciendo que Evo Morales tiene un hijo con una chica muy joven, presenta el certificado de nacimiento, el hijo se llamaba Ernesto Fidel Morales Zapata, supuestamente, y además esta chica ejercía una influencia en función de su relación con el presidente Morales, que es con la que se beneficiaba
de contratos con el Estado y de vínculos con una empresa china que tenía mucha influencia en Bolivia. Había parte de la denuncia que era real, pero la chica había tenido una relación con Evo Morales, pero ya no la tenía, no existía el hijo. Se armó todo un escándalo impresionante en esas 3 semanas previas al referéndum, que algunos sostienen que eso no afectó el resultado de las elecciones, otros sostenemos que sí lo hizo de manera clara y por un margen muy escaso Evo Morales perdió. El caso siguió después del referéndum, incluso algunos sectores intentaron ya en ese momento llevar adelante una especie de golpe suave, no lo pudieron llegar a consolidar, y meses después el mismo periodista dijo que en realidad el hijo de Evo Morales, según la información que él tenía, no existía. Otro caso de una campaña de desinformación, de una operación psicológica que tiene un impacto fuertísimo. Esto estuvo en boga 3 o 4 meses en la sociedad boliviana y evidentemente le generó un golpe muy fuerte a Evo Morales porque por primera vez afectó su credibilidad como persona. Por ahí había algunos casos que afectaban de corrupción, que habían alcanzado algunos de sus colaboradores, pero no había nada que pudiera haberle afectado la credibilidad a él mismo y este caso sí lo logró. Después vino lo que vino, un proceso que es complejo como cualquier proceso social y que podríamos charlar en detalle, pero no viene necesariamente al caso. La evolución de eso derivó en el golpe de Estado del año 2019. Si hablamos de Rafael Correa, por ejemplo, igualmente afectado por una campaña de desprestigio sistemática por parte de sus medios de comunicación y algunos hitos puntuales. Por ejemplo, en 2010 quisieron dar un golpe de Estado policial también contra Rafael Correa y los policías lo secuestraron durante una jornada. Hubo escenas muy, muy angustiantes en ese momento y durante la noche hubo un operativo para sacar a Correa del hospital donde estaba secuestrado. Le pegaron cuatro balazos a la camioneta que sacaba Correa y uno de sus escudos humanos en la operación murió. Ahí ya arrancó en esa misma jornada hubo una operación psicológica que era o mediática, como la llamemos, pero instalar que a Correa ni siquiera había sido secuestrado, que él en realidad se había guardado en el hospital y que no había pasado nada. Incluso después, porque hay una pata mediática y como todos sabemos también hay una pata judicial, años después, cuando logran desacar a Correa del poder, le inician 35 causas judiciales. Y una de esas causas judiciales se lo intentaba responsabilizar por la muerte de aquel policía del golpe de 2010, argumentando que Correa había dado la orden para hacer el operativo de extracción de ese hospital. Y como había dado esa orden, como consecuencia de ese operativo que lo liberó, fue una balacera impresionante de los policías que quisieron asesinarlo. Pero él, como había dado la orden de realizar el operativo, o podía tener responsabilidad. Al final, obviamente, la causa se cayó porque era demasiado delirante, pero sirve para publicarla en medios de comunicación masivos durante muchos días. Lo cierto es que terminó señalado como un supuesto responsable de la muerte del policía que lo había ido a rescatar. En otras de esas 35 causas, también siempre muy promocionadas mediáticamente, se vinculaba a un grupo de funcionarios del gobierno durante sus presidencias con unas operaciones fraudulentas de soborno. Algo muy similar a lo que había sucedido con Lula da Silva. Finalmente la Fiscalía no tenía ninguna prueba contra Rafael Correa. Entonces, igualmente fue condenado a 8 años de prisión y fue inhabilitado de por vida para ser candidato a presidente. Como no pudieron encontrar ninguna prueba en su contra, la Fiscalía y el juez confirmó que se lo condenó por haber influido psíquicamente en sus funcionarios. Esto también son operaciones psicológicas, porque
todo el tiempo esos grandes medios de comunicación han ido impulsando la campaña contra Correa, finalmente, ¿para qué? Para alterar esas opiniones, sentimientos y actitudes, en este caso contra el expresidente de Ecuador, que lo hicieron para franjas mayoritarias de esa sociedad de manera exitosa. Después tenemos el caso de Lula, y son todas operaciones muy similares, ¿no? Y siempre enfocadas en ese tema de la legitimidad. Fíjense que atacan la legitimidad. No es que nuestros líderes, por supuesto, nacionales y populares, no tengan ningún aspecto que podamos criticar o que no haya casos de corrupción en los gobiernos, ni nada que se le parezca, porque creo que santos no hay en ningún lugar en nuestra especie, pero lo cierto es que estas campañas son sistemáticas a través de medios de comunicación, redes sociales, operaciones judiciales que las complementan, y ahí algo muy similar a lo de Correa es el caso de, obviamente, Lula da Silva, que terminó efectivamente en prisión, porque, como sabemos, Rafael Correa terminó exiliándose en Bélgica. En el caso de Brasil, aparece el juez Sergio Moro. Sergio Moro se va a inspirar en la operación Mani Pulite de Italia. 10 años antes de iniciar la causa Lavallato, Sergio Moro hace un escrito que se llama Consideraciones sobre Mani Pulite. Y fíjense lo que dice. Va a decir lo mismo que le aplica a Hillary Clinton en el comentario que hace sobre Gaddafi, que dice perdió su legitimidad para gobernar. Y Sergio Moro dice algo que está a inicio de los 2000, que ha estado muy en boga durante todos estos procesos. La deslegitimación, escribió Moro, de la clase política fue la clave del éxito en Italia. ¿Y qué hizo él? Hizo lo mismo contra Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores, deslegitimar la clase política. Y para hacer esa operación, filtrar permanentemente, que es lo que hizo el equipo de Manos Limpias en Italia, filtrar permanentemente testimonios, acusaciones e información del ámbito judicial a la prensa. ¿Por qué? Y lo escribió Sergio Moro, textual, la condena judicial es siempre difícil, pero la opinión pública tiene mejores condiciones para imponer un castigo condenando a los acusados al ostracismo. Entonces, esto hizo Sergio Moro contra Lula y contra el PT. Lo hizo apoyado en los medios de comunicación y si nos damos cuenta, es exactamente lo mismo que hicieron Claudio Bonadío y el fiscal Nisman contra el kirchnerismo y contra Cristina Fernández de Kirchner. Y obviamente el fiscal Stornelli, ¿no? Y siempre con vínculos, con aparentes vínculos que nunca podemos demostrar, pero hay fotos, hay reuniones, hay una línea operativa muy similar vinculada con la Embajada de Estados Unidos. Altamirano Borges, que es un analista que entrevisté para un documental que hice sobre la llegada al poder de Bolsonaro, menciona que esta campaña sistemática que se hizo contra Lula y el Partido de los Trabajadores en Brasil fue creando un clima de criminalización de la política, que es lo que ya vimos que buscaba Sergio Moro ya desde muchos años antes de lanzar el Lavallato, y que esto es propicio para el fascismo. Cuando la política no sirve, viene el fascismo. Eso es Hitler y eso es Mussolini, me dijo Altamirano Borges en una entrevista, y eso es exactamente la modalidad que vimos para la llegada al poder de Bolsonaro, y es la modalidad que estamos viendo, la deslegitimación de la clase política y todo este discurso antipolítico, que es el que está abriendo la puerta para opciones de ultraderecha en todo nuestro continente. Incluso campañas muy similares estamos viendo de Donald Trump en Estados Unidos, que a través de discursos de odio le permite llegar a sectores masivos de la sociedad, a transformarse en presidente, etc. Y en esto, obviamente, que cumple un papel fundamental los medios de comunicación, ya lo dijimos, lo repetimos siempre, las redes sociales también. Creo que es un fenómeno que hay que estudiar con más detenimiento, porque nosotros sabemos en este ataque que hay a la democracia, o a ciertos valores democráticos, si queremos,
que hay grandes medios de comunicación identificados con estas campañas. Los podemos identificar en Bolivia, claramente a la Red O Globo en Brasil, claramente al Grupo Clarín en la Argentina, la cadena Fox que apoya las políticas de Trump, etcétera, etcétera. Pero no tenemos una identificación clara de qué sectores o de quiénes a través de las campañas en las redes sociales impulsan este tipo de campañas de deslegitimación y operaciones psicológicas. Sí sabemos que hay algunas empresas que lanzan mensajes de WhatsApp, pero son casos puntuales, hay algunas que están identificadas, pero no terminamos de conocer quiénes están detrás de este tipo de operaciones. Y me parece que eso es algo que tenemos seguramente que ir desarrollando. Sí sabemos que hay grandes empresas, hemos visto el caso de Cambridge Analytica, recomiendo también ese documental que está disponible en Netflix, que grafica de una manera muy didáctica estas lógicas que se están desarrollando y me parece que evidentemente que ponen en jaque nuestras democracias, porque si hay unas empresas, grupos de las clases dominantes con tanto poder de influencia en la sociedad, no digo que siempre sean exitosas, porque los resultados electorales evidencian que no siempre son exitosas, y hay muchos que podemos nombrar en nuestra región, pero sí que tienen una capacidad de influencia gigante. Seguramente sin este tipo de campañas, el 40% que sacó Mauricio Macri cuando perdió con Alberto Fernández no debería haber superado un 10 o un 15%, pero todo este andamiaje cultural, ya sea a través de medios de comunicación o redes sociales, lo llevan a tener grados de popularidad. Podemos nombrar a Macri, pero cualquier referente de la derecha. El caso de Bolsonaro es muy fuerte, un líder político que ofrenda su voto cuando fue el impeachment a Dilma Rousseff al torturador de Dilma Rousseff durante la dictadura, eso hace Jair Bolsonaro como diputado, y luego se transforma en presidente. Es un caso muy fuerte de estos políticos que impulsan discursos de odio sustentados a partir de una campaña mediática, en el caso de Bolsonaro, no que apoyó su candidatura, pero sí que impulsó de manera sistemática la deslegitimación de la clase política y del PT. Porque hay que decir que el proyecto de O Globo no era Bolsonaro, era una derecha más moderada, pero sí, como decía y como mencionaba Altamirano Borges, termina sucediendo que esa criminalización de la clase política va a ser funcional a un proyecto fascista o filofascista como es el de Bolsonaro. Y después me parece que también este debilitamiento democrático que estamos viviendo y que llevan a la vanguardia a los procesos de deslegitimación mediante operaciones psicológicas puede sonar un poco maquiavélico o conspiranoico, pero realmente ha sido así. ¿Cómo podemos llamar, por ejemplo, a la publicación de una columna en el periódico dominical de Clarín donde dice que Nisman fue asesinado por un comando venezolano iraní con asistencia cubana? Y después tenemos a miles de personas que repiten que Nisman fue asesinado. ¿Qué otra cosa que una operación psicológica sistemática y una campaña de deslegitimación fue la que se le aplicó a Cristina Fernández de Kirchner? Si miles de personas, de nuevo, que no son mayoritarias o que en un momento electoral pueden transformarse en mayoritarias, las han empujado a creer, por ejemplo, que la presidenta argentina firmó un pacto con Irán para conseguir la impunidad del atentado contra la AMIA, y luego impulsó el asesinato del fiscal Nisman, nada más y nada menos, dicho por el principal columnista de Clarín, que por un comando venezolano-iraní con asistencia cubana. Entonces, estas operaciones psicológicas apuntadas a imponer campañas de deslegitimación contra nuestros líderes están obviamente súper presentes también en la República Argentina. Gramsci dijo alguna vez que cuando
las representaciones de las clases dominantes entran en crisis, la prensa ocupa el rol del partido de capital y del capital. Lo repito, cuando las representaciones de las clases dominantes, las representaciones políticas, ¿no? Los partidos políticos tradicionales, entran en crisis, la prensa ocupa el rol del partido del capital. Y eso es lo que hemos visto en los últimos años en nuestro continente. Y ahí yo creo que evidentemente hay un daño a la calidad de nuestra democracia muy importante, porque entonces, ¿qué ha sucedido? Si la prensa ocupó el rol del partido del capital, la prensa hace política todo el tiempo. Hay un periodismo de guerra asumido y admitido por propios responsables del diario Clarín, como el fallecido periodista Julio Blanc, que lo dijo claramente: fuimos buenos en hacer periodismo de guerra. Y si hay periodismo de guerra, lo que hay son operaciones psicológicas apuntadas a deslegitimar a espacios políticos. Y eso me parece que también hay que tenerlo bien presente y hay que discutirlo, porque entonces lo que termina sucediendo es que de alguna forma lo que hoy tenemos ya no es el ejercicio del periodismo, es el ejercicio de campañas de deslegitimación, de operaciones psicológicas que se van aplicando contra diferentes líderes que son molestos, y eso cambia el espíritu del trabajo periodístico que deberíamos tener profesionales y medios de comunicación. No nos importa ya informar, nos importa cómo afectar la imagen de los líderes que nos molestan. Y si, como sucede habitualmente, la propiedad de los medios de comunicación sigue estando en manos de las clases dominantes, lo que va a suceder es que hay un direccionamiento muy fuerte y mucho más poderoso enfocado hacia que esas campañas de deslegitimación vayan en contra de los líderes nacionales y populares. Bueno, eso era un poco lo que les quería compartir, y cualquier cosa, acá estamos. Un abrazo. Gracias, Andrés. Súper interesante tu aporte. Lo que más nos gusta desde POAC son las preguntas, así que nos gusta hacernos preguntas y sentirnos interpelados, así que nos quedan dando vueltas un montón de cuestiones para pensar nuestro oficio. Teníamos ganas de, a ver si Glenn, ¿estás por ahí, Glenn? ¿Me estás escuchando? Con mucha atención. Ahí estás, Glenn. Bueno, lo que queríamos para, digamos, a modo de cierre de este encuentro es hacerles a cada uno de ustedes una consulta para sumar un poco más a lo que ya nos aportaron. En el caso de Glenn nos interesaría que le cuentes a la gente que nos está escuchando y viendo las actividades que están llevando adelante desde la Defensoría del Público, estas audiencias, que se va a desarrollar aquí en el NOA el 5 de agosto, cuál es el objetivo, cuál es el sentido y también cuáles son los resultados que se van viendo a partir de estos encuentros. Y en el caso de Andrés, para que lo vayas pensando, la idea es que nos cuentes un poco cómo se está viviendo, sobre todo desde el espacio mediático y de esta cuestión de la construcción del sentido, en Bolivia, lo que está ocurriendo ahora a partir de las revelaciones del supuesto envío de armas por parte del gobierno de Mauricio Macri, digamos, cuál es el tratamiento mediático que se está haciendo o cuál es, cómo se está hablando del tema en la calle, digamos, ¿no? A partir de ese tratamiento mediático. Así que si están de acuerdo, empezamos con Glenn, este último tramo, unos minutitos para que nos cuente la tarea de la Defensoría. Bueno, Gabriela, yo antes de contar lo de la audiencia me voy a tomar el atrevimiento, porque después de haber escuchado a Andrés y después de haber dicho lo que dije, y sabiendo que estamos en un encuentro de un colectivo comunicacional en Jujuy, no puedo dejar de decir que es una vergüenza que todavía Milagros Salas se encuentre detenida. Entonces, creo que muchas de las cosas a las que hicimos referencia y las lógicas de la interseccionalidad con la cual se delegitimó y se persigue y hoy se encuentra encarcelada Milagros Salas, no puede dejar de ser dicho en un encuentro como este, por lo menos por mi parte.
puede despertar controversias y sé que vivir la experiencia no es lo mismo que mirarla desde otro lugar, pero sin duda que la prisión de una dirigente política y social perseguida, como es en este caso de Milagro, no puede dejar de ser mencionada. La audiencia pública, como había comentado antes, forma parte de las obligaciones del organismo, de la Defensoría del Público. La idea es realizar a lo largo de todo el territorio nacional un conjunto de encuentros, en este caso es la segunda. La primera audiencia pública comprendió a las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, y en este caso a las provincias del Luján. Se desarrolla el 5 de agosto, se produce la inscripción a través de la página oficial de la Defensoría. Todo aquel que se inscribe tiene un tiempo para exponer, el temario es libre, está orientado hacia cuál fue el rol del sistema de medios en la pandemia, no están obligados a circunscribirse a esa temática, pero es un poco orientador porque es parte de lo que nosotros hemos observado como problemático en esta etapa, y lo que se busca en las audiencias es la participación activa de todos los habitantes del país, y además generar insumos que nos permitan poder llevar adelante propuestas de políticas públicas. La forma de participar, en este caso, históricamente formaba parte de una experiencia vital muy interesante, porque las audiencias congregaban en un mismo tiempo y espacio a un conjunto de personas interesadas en la temática comunicacional. En este caso va a ser a través de la plataforma de la Defensoría, y cada uno tiene un tiempo de exposición y se va a dar de manera consecutiva a todos aquellos que estén inscriptos. En caso de ser necesario, se desdobla y se le suman días a las audiencias para que pueda participar el conjunto de aquellos que están interesados. Después hay un conjunto de actividades que tienen que ver con capacitación, que la Defensoría lleva adelante, con capacitación en temáticas que tienen que ver con accesibilidad, con género, con gestión de medios comunitarios. Eso es una de las tantas formas prácticas en que la Defensoría interactúa con distintos actores de la sociedad. Y por último, la recepción de todas las denuncias, reclamos y pedidos que son analizados a través de una dirección de monitoreo y análisis de los contenidos de comunicación, y en lo cual, sobre algún tipo de presentación, entablamos un diálogo amistoso con quienes son los responsables de las emisiones, ya sean los licenciatarios, los productores y en algunos casos los periodistas que tienen la voluntad de formar parte de algún intercambio que permita ir hacia un tipo de práctica comunicacional más responsable. Vuelvo a agradecer por la invitación y le doy la palabra a Andrés. Bueno, un abrazo para Glenn. También me tomo un minuto. Yo estuve también en Jujuy, siguiendo el caso de Milagro Sala. Entrevisté y conozco el sentimiento de la clase media de San Salvador, que está cargada de mucho odio en contra de Milagro Sala. Fui al juicio de las bombachas, grabé a Milagro Sala y la subí a mi canal de YouTube. Entonces, esa subida tiene miles de visitas y hay un montón de gente, yo no sé qué hacer ante eso, que escribe mensajes de odio en el video de Milagro Sala. Y yo digo, pero ¿de dónde salen estos mensajes racistas, discriminadores? También he ido y la verdad que en algún momento hablé con una colega y le dije, ¿qué hacemos con esto? Respondámosle, no sé, los bloqueo. No sabía cómo, o no sé, porque siguen cada tanto, alguien va y escribe, India de mierda, no sé qué, unas cosas horribles.
Así que obviamente la sociedad jujeña también está atravesada por este fenómeno. También he ido al barrio de Alto Comedero y entrevisté a algunas mujeres y me hicieron unos testimonios muy, muy fuertes para mí, hablando de cómo Milagro Sala les enseñó a empoderarse y a defender sus derechos. Y esto obviamente que siempre se oculta en los grandes medios de comunicación, pero me parece que eso es lo que en definitiva nunca se les perdona a los líderes nacionales y populares, más allá de nuevo de cualquier error que se pueda cometer en la lógica de la construcción política y social, ¿no? Me permito tomar un minuto más. Cuando fue el caso de este hijo que le habían inventado a Evo, la oposición o las clases dominantes llegaron al extremo de contratar a un nene de una pareja para hacerlo pasar por el hijo de Evo Morales. Imagínense usted que mañana le inventamos un hijo a Gerardo Morales y le pagamos a una pareja para que digan que ese es el hijo no reconocido de Gerardo Morales. Invitamos al periodista Fernando del Rincón de CNN. Esto es lo que ocurrió en Bolivia. El periodista del Rincón llegó a Bolivia, le presentaron al nene, se dio cuenta que no era, que era falso, que era el hijo del presidente, volvió al canal, a Atlanta, y siguió haciendo sus noticieros. No, esto era parte fundamental de una campaña de deslegitimación contra Evo Morales, como ya hemos mencionado. En ningún momento dijo que había visto al chico y que era falso. Hasta que el gobierno se dio cuenta que había venido del Rincón y lo denunció. Dijo, del Rincón vino, vio que los que hicieron la operación esta eran unos chantas y volvió a Atlanta y no dijo nada. Debió haber aclarado que estuvo en Bolivia y que se dio cuenta que todo era una farsa, ¿no? Bueno, la confabulación mediática con este tipo de operaciones, y obviamente CNN es una cadena muy influyente, una referencia, etcétera, etcétera, en el ámbito informativo. Bueno, estas son las cuestiones que suceden. Ahora en torno yo no estoy en Bolivia, estoy en Buenos Aires, no estoy siguiendo tan de cerca la opinión pública de la gente en torno a este caso. Lo que sí puedo decir es que obviamente la cobertura de los medios dominantes es de minimizar este caso y que lo que hubo en Bolivia en el último tiempo fue una disputa en torno a la narrativa de lo que sucedió en 2019. ¿Golpe o fraude? La derecha dice que en realidad no hubo, el eslogan de ellos es no hubo golpe, fue fraude. Y es toda esta revelación de datos y algunos otros que se han ido dando dentro de la sociedad boliviana me parece que han debilitado de gran manera la narrativa del fraude y han fortalecido la posición de quienes sostenemos, obviamente, que hubo un golpe de Estado, más allá también de significativos errores estratégicos desde mi perspectiva y desde las de muchos colegas que se dieron dentro del gobierno los últimos años de Evo Morales. Bueno, muchas gracias. Gracias, Andrés. Gracias, Glenn, también. También antes de cerrar esta charla, quiero agradecerle también la presencia de Julio Delgado, que es el presidente de la Federación de Espadicla. No sé si puede darnos, ahí está saludando, agradecer que nos mandó un mensaje, ¿no? A la cooperativa PUAC, que hoy comienza a dar sus primeros pasos ya firme. Bueno, como dijo Gaby, esta charla va a estar subida en las redes, así que seguramente vamos a estar comunicándonos y les agradezco de todo corazón que hayan podido acompañar esta jornada. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Me permiten decir unas palabras. Yo, antes que nada, agradecer enormemente la invitación. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Bueno, sí, ¿me escuchan? Sí. Bueno, agradecer enormemente la invitación, saludar afectuosamente a las compañeras y los compañeros de esta Nobel cooperativa que se lanza, digamos, al trabajo autogestionado, en este caso, Jujuy. Me está acompañando el compañero Fernando Gómez, que está en Buenos Aires, que es también un dirigente muy importante dentro de lo que tiene que ver la autogestión, digamos, está gestionando la cooperativa EMI Contenidos como presidente. Y quiero agradecer a Andrés y a Glenn por la charla. La verdad que ha sido una excelente exposición y una coincidencia total con
con los conceptos que sean vertidos. Bueno, FADICRA es una federación de diarios y comunicadores cooperativos de Argentina. Iniciamos una trayectoria, digamos, de la autogestión desde las empresas recuperadas. Yo pertenezco a Medios El Independiente de la provincia de La Rioja, presido Copegraf y presido FADICRA, y juntos hemos podido construir este espacio de autogestión cooperativa nacional. Hoy más de 40 cooperativas están acompañando este gran desafío que tiene que ver con la comunicación, bueno, la verdad que con los conceptos que se han vertido acá, coincidentemente con todos, digamos, nuestra lucha y nuestra pelea justamente tiene que ver con ofrecer la garantía y el derecho a todos y todas el acceso a la información de manera confiable, fiable y objetiva. El trabajo es absolutamente contrario, digamos, y muy duro. Estos 2 años de pandemia suman los 4 años del macrismo. Estamos en una situación muy frágil en términos, digamos, de trabajo, pero con una voluntad incipiente y con gran entusiasmo de seguir la lucha permanente para que esto, bueno, de alguna vez por todas, digamos, nuestro país, que es una lucha también permanente, que sea federal, equitativo, y que a nosotros, la verdad, que todos y todas los argentinos tengamos este mismo derecho, que muchas veces no, casi siempre se le es negado, digamos, ¿no? Con respecto al tema de comunicación. Y el trabajo que hoy emprenden las compañeras y los compañeros en esta nueva cooperativa, respeto mucho, digamos, bueno, ya estuve siguiendo sus redes. Un trabajo que hoy se formaliza a través de una cooperativa, pero es un trabajo que también está marcado por la lucha, por la pelea, justamente por los conceptos que nosotros entendemos como comunicación para todos y todas, y bueno, y desearles que esto que siga así, ¿no? Adhiero fervientemente también para el pedido de la liberación de la compañera Salas, un trabajo permanente que hacemos dentro de nuestra federación también, para visibilizar, digamos, este encarcelamiento injusto y político. Y bueno, un abrazo enorme para las compañeras y compañeros de esta pujante cooperativa, incipiente cooperativa, y que seguramente va a traer, digamos, un buen trabajo para todas las compañeras y compañeros. Así que muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Gracias. Gracias, Julio, por tus palabras. Y bueno, damos por finalizado entonces este encuentro, agradeciendo a todos, por supuesto, una vez más. Nos encontramos en nuestras redes y van a ser convocados para futuras actividades, porque bueno, eso es parte del camino que estamos emprendiendo desde Periodistas Unidos Autoconvocados de Jujuy. Así que gracias a todos y a todas, y nos estamos encontrando en cualquier momento. Gracias. Abrazo.